problema o comenzamos a ver los problemas de Maxwell, digo, ¿no? Hola, Franco. Estaba cerrado el bar, que vinieron todos. Yo tenía una duda con los circuitos. Sí, a ver, Joaquín, con los circuitos RLC. Sí, Joaquín, decime. Si querés abrir el micrófono o si querés pegar tu problema en el grupo ¿cómo es? En nuestro grupo, digo, eh, lo vemos. Cuando pide que encontremos la tensión en cada componente, ¿a qué se refiere? Bien. Cuando vos tenés un circuito, está bien, cuando vos tenés un circuito RLC con una fuente de tensión alterna y te pide el cálculo de la caída de tensión a través de cada uno de los elementos, básicamente lo que te está pidiendo ahí es, si vos pones un voltímetro en cualquiera de estos elementos, digamos, ¿cuánto te daría la caída de tensión en cada uno de ellos? Es decir, que, por ejemplo, la caída de tensión en el elemento resistivo va a ser igual a la corriente eficaz, hola Luis, a la corriente eficaz multiplicado por el valor de la resistencia. Acordate que esta corriente eficaz, en función de la mayoría de los datos del problema, va a ser el valor de la tensión de la fuente máxima, si querés, dividido raíz de 2. Con eso estaría sacando el valor de la tensión eficaz, ¿no es cierto? Dividido el valor del módulo de la impedancia. Esto que yo te marco acá entre paréntesis es lo que es la corriente eficaz. Y a esto lo multiplicás por el valor de la resistencia. Para la reactancia inductiva sería algo parecido, el valor de la corriente eficaz, pero multiplicado por la reactancia inductiva, y para el caso del capacitor va a ser la corriente eficaz multiplicado por la reactancia capacitiva. Si te pidiese valores máximos, pero acá te está pidiendo, de acuerdo a lo que vos me decís, la tensión en cada uno de los componentes sería esto. Acordate que no es un valor que oscila, porque es el que vos estás midiendo con el tester. Es muy difícil que la pantalla del tester te empiece a subir y a bajar los valores de manera sinusoidal y que vos puedas leer, sobre todo cuando está trabajando una frecuencia de oscilación de la fuente de 60 Hz, por ejemplo. No sé si me entendés, Joaquín. Bien. Estos ejercicios no son complejos. El profe, ahí le mandé un ejercicio en el grupo, si puede explicarlo, vamos a ver. A ver, el problema 2. Ya estoy mirando, ¿eh? Problema 2. Dice, la figura presenta un solenoide de 12 centímetros de longitud de sección circular, 5 centímetros de diámetro. El solenoide lleva una corriente I de T igual a I, o sea, 0,5 seno de pi por T. En el interior del solenoide se aloja una espiral rectangular de 9 por 2 centímetros que contiene al eje del solenoide. Línea de puntos A, B, C, D, A. Calcular la circulación del campo magnético a través del contorno de la espiral. Ese es el primer punto. Bien,
Entonces, vamos a ir por partes. Yo voy a hacer una pequeña sección de este dibujo. Vamos a suponer que este es parte del solenoide. ¿Mm? Y acá está la otra parte. Bien. ¿Mm? No, acordate, vamos por partes. Vamos a ir analizando el enunciado del problema por completo, cosa de evacuar todas las dudas. Dice entonces el problema. La figura presenta un solenoide de 12 centímetros de longitud. ¿eh? Entonces, primero, ¿se acuerdan lo que es un solenoide? Un solenoide básicamente es una espiral. eh, Vamos a borrar esto. Un solenoide es como una especie de resorte, hablando en términos de forma, ¿eh? Por el que está circulando una corriente. Yo le voy a hacer acá ¿eh? Algo parecido a esto, como un rulo, si ustedes quieren. Y yo lo que estoy acá dibujando es la sección de ese solenoide, o sea, este está llevando una corriente así, digamos, ¿no es cierto? Que acá, ¿cómo la estaríamos graficando? Por acá entra la corriente, después sale por este lado, ¿eh? Va por arriba y vuelve a entrar acá, ¿eh? Sale por este lado, va por arriba, vuelve a entrar acá. No sé si me entienden esto que yo estoy dibujando acá. ¿Mm? Entonces, bien, ahí me dice Federico que sí. Entonces, por un lado entra y por el otro lado sale, como un rulo. ¿eh? Bien, entonces, esto, ¿cómo uno lo tiene que pensar? Esto uno lo tiene que pensar como una sucesión de espiras. ¿eh? Entonces, en vez de ver todo esto complejo, vamos a tomar simplemente una espira. Y la primera pregunta que ustedes se tienen que hacer acá, esta es la espira, digamos, una sola espira circular, si ustedes quieren vista, esto sería visto de costado, ¿eh? Así, digamos. ¿Mm? Por este lado sería este punto de acá, ¿eh? Esta parte de acá, esta parte de acá, y esta otra parte B vendría a ser esta otra parte de acá, en la que está metida la espira, ¿no? Ahí. Entonces, eh, ¿para dónde va a apuntar el campo magnético que genera esta espira? Estoy hablando en este punto, por ejemplo. ¿Hacia dónde va a ir? ¿Va para arriba? ¿Va para abajo? Eh, ¿Va hacia la izquierda? Es entrante. Estamos todos de acuerdo entonces que este punto, digamos, indica la dirección del campo magnético generado por esa espira. O sea, si uno tuviese que decir, el campo de la espira tiene dirección, no sentido todavía, pero dirección perpendicular al plano de la espira. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, en este solenoide, que es una sucesión de esta espira que vimos acá, una puesta arriba de la otra, si ustedes quieren, la dirección del campo magnético va a ser la de esa línea que yo termino dibujar, esa línea punteada. Y si yo tuviese que asignar en esta línea el sentido del campo, de vuelta ponen el pulgar acá, por ejemplo, y fíjese que va a ir hacia la derecha o hacia la izquierda en esta situación. Hacia la izquierda, dice Luis, porque ustedes ponen el pulgar acá, por ejemplo, y
la palma apuntando hacia el interior y le va a dar que el campo en el interior va a tener esta dirección, ¿no es cierto? ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? La expresión del campo magnético, en este caso, para el caso de una espira, va a ser igual a mu0 por n sobre L por I. O mu0 por n minúscula por I. Donde esta n es lo que se llama densidad de enrollamiento, que es el número de espiras por unidad de longitud. Si vamos al problema, por ejemplo, fíjense que dice, el problema dice que tiene 12 centímetros de longitud y, a ver, dice, la figura presenta 2 centímetros de longitud, y 2 centímetros, el solenoide lleva una corriente tal, en el interior del solenoide se aloja una espira rectangular, calcular la circulación del campo magnético, bien. Fíjense que acá, a ver, no dice en ninguna parte, o yo no estoy viendo, me dicen ustedes, por favor, si dice la cantidad de espiras. No sé si está en el dibujo. Ah, no, bueno, sí. En el dibujo tienen que contar, pero en el dibujo está. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, de acuerdo a lo que dice el problema, este tiene 12 y este vale 0,12 metros. ¿Estamos con ese problema? Entonces tengo el valor de n minúscula. Bien. Ahora, dice que la corriente I de t, que circula por el solenoide, dice que es igual a 0,5 por el seno de pi por t. Esta corriente, digamos que es esta corriente I de t de acá. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un campo magnético que va a depender del tiempo. Es decir, voy a tener un B de t. ¿Se entiende esto hasta ahora? Es decir, que este campo magnético en algún momento va a ir para el lado de la izquierda, en otros momentos va a ir para el lado de la derecha porque se va a invertir el sentido de circulación de la corriente, va a haber momentos en los que es nulo, o sea, voy a tener un campo magnético variable. El otro dato que tengo es el radio del solenoide. Esperen que miro el problema de vuelta. El que vale, acá vale 2,5 centímetros sería esto, o 0,025 metros, para ponerlo en las unidades que corresponden. Bueno, dice después, hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Entendieron todo para dónde va el campo y que el campo va en un lado, apunta para un lado o para el otro, pero siempre en la misma dirección del eje de este solenoide? ¿Hasta ahí estamos con eso? Entonces ya sabemos lo que es un solenoide, entendemos para dónde va el campo, y ahora tenemos que calcular, tengo una espira en el interior del solenoide, dice. Esta espira rectangular de color rojo que yo voy a graficar. Ahí. Bien. Dice entonces, la circulación del campo magnético a través del contorno de la espira.
¿Qué ley ustedes conocen que hable de la circulación del campo magnético? ¿Cómo se llama esa ley y qué dice esa ley? Acá dice la ley de Ampère, dice Matías. ¿Cuál era la fórmula de la ley de Ampère? ¿Cuál era la fórmula de la ley de Ampère? Está complejo para dibujar signos raros, pero lo pueden decir en palabras si quieren. ¿eh? Era una integral de B por diferencial de L, esto es un producto escalar, era igual a mu cero por la sumatoria de las corrientes. ¿eh? Es decir, lo que dice es que la circulación del campo magnético a través de una trayectoria cerrada es igual a mu cero por la suma de las corrientes que atraviesan el área limitada por ese contorno cerrado. No fue muy complejo lo que dije, ¿no? La circulación del campo magnético a través de una trayectoria cerrada, que es esta trayectoria de color rojo, ¿eh? es igual a mu cero por la sumatoria de las corrientes que atraviesan la superficie definida por el contorno cerrado. ¿Cuál sería la superficie definida por el contorno cerrado? Esta superficie de acá. ¿Mm? Bien, la pregunta que viene ahora relacionada con esto es, el problema que pide que calcule la circulación, ¿no es cierto? Entonces, la circulación es esta expresión de acá o esta expresión de acá. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ustedes pueden agarrar y hacer el cálculo de esta integral desde el punto A hasta el punto B, desde el punto B hasta el punto C y desde el punto C hasta el punto D. Fíjense que a lo largo vamos a suponer que este es el sentido de la integración, el sentido antihorario. Fíjense que a lo largo de la línea DA y a lo largo de la línea BC, el diferencial de desplazamiento que va a tener esta dirección va a tener el diferencial de L acá, esta dirección va a tener el diferencial de L acá, esta dirección va a tener el diferencial de L ahí abajo, y esta dirección va a tener el diferencial de L ahí arriba. El lado izquierdo no se podría usar, y se puede usar. Eso pregunta, a ver, dos preguntas. Dice, profe, ¿el lado izquierdo no se podría usar? Sí se puede usar. Y se puede usar también el lado derecho. Esa es la respuesta a la pregunta de Matías. Y después la respuesta a la pregunta de Luis dice, profe, ¿por qué la circulación es en ese sentido? La puedo hacer para el otro lado también. ¿Por qué? Porque es arbitraria. ¿Qué significa arbitraria? Que la elijo como yo quiero. También puedo hacer entonces, hacer la integración en este sentido, el de las líneas negras que yo estoy dibujando, contrario al que había definido antes. Bien, entonces, fíjense que no importa el sentido de integración, en los lados DA y en los lados BC, el diferencial de desplazamiento y el campo magnético forman un ángulo de 90 grados. Así que cuando yo calculo esta integral, ni este lado, no importa cómo yo la recorra, ni este lado contribuyen al valor de esta integral. ¿eh? Ahora,
Vamos a suponer que yo me guío por el contorno, por el recorrido en el sentido del diferencial de L de color celeste. Entonces, por ejemplo, en este caso de acá, en el segmento AB, va a ser la integral desde A hasta B de B por diferencial de L por el coseno de 180. ¿Por qué por el coseno de 180? Porque el diferencial de L va para un lado, va hacia la derecha, y el campo magnético está yendo hacia la izquierda. Por eso va coseno de 180. En esta no hay nada, dijimos, y esto va a ser más la integral entre C y D de módulo de B por módulo diferencial de L por el coseno de 0 grado en este caso. ¿Eh? En este caso, este vale menos 1 y este vale 1. El V a lo largo de la trayectoria AB y de la trayectoria CD es constante y puedo sacar fuera de la integral, es decir, esto me queda V por L, donde vamos a llamar L a esta distancia, ¿eh? Con el signo negativo más B por L. Y esto da igual a 0. ¿Mm? Si hago en el sentido de, calculo la integral en el sentido de la flechita de color negro, tomando el diferencial de L en sentido horario, para ser más fino en la forma de definir esto, va a pasar lo mismo que acá. ¿Eh? O sea, acá van a formar un ángulo de 180 grados y acá van a formar un ángulo de 0, al revés del que estábamos viendo recién, pero me va a dar 0, no quedaría A y B nomás. Cuando decís si quedaría A y B, ¿a qué te referís? Yo lo analicé en términos de la corriente, ya, espera un cachito. O sea, a ver, lo que yo quiero que ustedes vean es que si yo resuelvo esta integral, el resultado de esta integral me da 0. ¿Eh? Como dice acá, por la sumatoria de las integrales, me queda 0 porque se compensa esta parte de acá con esta parte de acá. Eso es lo que está escrito en estos dos términos. Eso por un lado. Por otro lado, si ustedes analizan este término, ¿cuántas corrientes hay atravesando esta área de color rojo? Ninguna la está atravesando. ¿Por qué ninguna la está atravesando? Porque todas las corrientes son estas que están acá. Y estas corrientes que están acá están por afuera del contorno. ¿Eh? Entonces, lo vean por este lado o lo vean por este lado de acá, el resultado de la circulación del campo magnético es 0. ¿Se entiende eso? Me dicen ahí en el chat si se entienden o si quieren hacer alguna aclaración o alguna pregunta usando su voz, digo, ¿no? Me lo dicen. ¿Mm? Vicky, vos era que planteaste el problema, esto entendiste, esta parte de acá. Tiene que usar la ley de Ampère, digo, ¿no? ¿Estamos? Fantástico. Vayamos con el siguiente punto, porque no tenía un solo punto el problema. ¿Mm? Bien. ¿Qué es lo que dice el segundo punto del problema? Lo miro del celular. Dice después, calcular la circulación del campo magnético a través del contorno de la espira para t igual a 0,5 segundos, dice. Listo, eso. Y después dice el flujo del campo magnético a través de la espira, ¿eh? A través de la espira roja, se supone, de esta espira de acá. ¿Mm? Entonces yo voy a ver si puedo borrar algunas cosas de esto. Ahí está. ¿Mm?
Pregunta entonces cuánto vale, vamos a borrar esto también, que ya estamos, cuánto vale el flujo del campo magnético a través del área de la espira que está dibujada ahí. Es decir, ustedes saben, vamos a hacer el flujo del campo magnético es igual al módulo de B, si quieren podemos poner así, a la integral de B por diferencial de A. Este representa un elemento de área y este es el campo magnético. Si el campo magnético es constante, esto me va a quedar, si B es constante, AB por A por el coseno del ángulo que forman B y A, en este caso de acá. ¿Mm? Esto es usando la definición matemática de lo que ustedes saben de flujo, pero nosotros habíamos hablado, cuando dimos flujo en ley de Gauss, habíamos dicho que el flujo daba una idea de cantidad de líneas de campo que atravesaban una superficie, a través de la cual se calculaba el flujo. Entonces, fíjense acá, en base a lo que ustedes están viendo, y suponiendo que estas otras que yo dibujo acá sean otras líneas de campo, ¿eh? Que están generadas dentro de ese solenoide, digo, ¿no? ¿Cuántas líneas de campo en este dibujo que ustedes están viendo acá, cuántas líneas de campo hay atravesando la superficie de esta espira de color rojo? Hay uno, dos, tres, cuatro, por ejemplo. No hay ninguna. ¿Eh? Acá Marcelo y dijo Luis, no hay ninguna. Entonces, si no hay ninguna línea, ¿cuánto va a valer el flujo? Como dijo ahí más arriba recién Marcelo, el flujo va a ser cero. O sea, eso es sabiendo lo que representa el flujo de un campo, pero si ustedes lo ven de acá, de esta expresión que estábamos viendo recién, de esta de acá, también da cero, porque está bien, este es diferente de cero, este es diferente de cero, pero acá tengo un coseno, que en este caso es un coseno de 90 grados. ¿Por qué? Porque el área es un vector que es perpendicular al plano de la pantalla, si ustedes quieren, y B está en el plano de la pantalla. ¿Eh? Entonces, me queda un ángulo de 90 grados entre los dos y eso me termina dando igual a cero también. ¿Mm? Y si el flujo es igual a cero, ¿eh? ¿Cuánto vale la FEM inducida? ¿Eh? Que ustedes saben que esto va a ser menos la derivada del flujo del campo magnético respecto al tiempo. ¿Eh? Si este de acá es igual a cero, esto de acá es igual a cero también. ¿Mm? Porque es la derivada de una constante. ¿Mm? No hay FEM. ¿Mm? Este fue un problema, como ahí compartió Vicky recién, un problema de parcial de no sé de qué año por ahí tiene que haber andado. Este parcial, de hecho, lo hice yo, el parcial ese. Porque implica conocer para dónde va la línea de campo en el caso de un solenoide, implica tener bien en clara ya a esta altura del cursado, conocer el concepto de flujo e incorporar el concepto de circulación de campo magnético. ¿Eh? Acuérdense, no es lo mismo hablar de circulación de campo magnético o calcular la circulación del campo magnético que calcular el valor del campo magnético. Es como cuando hablábamos de flujo del campo eléctrico y valor de campo eléctrico. Acá también la circulación es igual a mu 0 por i y no es Tesla. ¿Eh? Eso sería Tesla por metro, sería la unidad de la circulación, si ustedes quieren. ¿Eh? Y no Tesla como es el valor o la unidad del campo magnético. ¿Está entendido esto? ¿Se entendió? Díganme ahí en el chat si está claro o si no está claro. Vuelvo a explicar lo que no haya quedado entendido. Dale, Vicky, no hay problema.
Es lo mismo, a ver, imagínense que a este solenoide, digamos, yo lo uno por los extremos para obtener lo que se llama un toroide. Acuérdense que un toroide es un solenoide que está unido por los extremos. Entonces, por ejemplo, que tiene un radio interno, yo lo voy a dibujar el radio interno y un radio externo, que es este, digamos, y a través, acá lo que se hace en el caso del toroide es, como yo le decía recién, enrollar, algo así. ¿Mm? Se entiende que esto está enrollando a este núcleo de color celeste, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en este punto de acá, por ejemplo, en este punto de acá, eh, vamos a suponer que yo dibujé acá solamente una espira, pero esto tiene 1000 espiras, 1000 vueltas, supóngase. De manera que cada una de estas líneas rojas están muy pegadas una con otra y el sentido de circulación de la corriente es este, digamos, que yo le estoy mostrando ahí. Entonces, ¿para dónde iría el campo magnético en este punto de acá? Por ejemplo, en este punto de color verde que yo termino de dibujar, ¿para dónde iría? ¿Iría para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, perpendicular al plano del papel? ¿Para dónde? Al plano del papel, al plano de la pantalla, al display de la pantalla. ¿Para dónde? ¿Cuál sería la dirección del campo magnético acá? La dirección primero. Hay 3 direcciones posibles. Dirección vertical, horizontal o perpendicular. ¿eh? Primero eso. Dirección vertical, en este punto, digamos, es esta la dirección, o es horizontal, o es perpendicular al plano. Imagínense que esto es como una espira. ¿eh? Cada una de estas es una espira, y es como que yo estoy evaluando el campo que genera esta espira. Sale corriente por acá y entra corriente por este lado. Así, digamos. Esta espira en particular de acá, que yo dibujé recién, ¿para dónde genera el campo? Hoy habíamos dicho que era perpendicular al plano de la espira. O sea, perpendicular al plano de la espira sería esta dirección de acá. Esta dirección de acá. En ese punto estamos hablando, ¿no? O sea, dirección vertical. Ahora, el sentido, ¿cuál sería? En este punto de acá, el sentido del campo magnético, si ustedes aplican la regla a la mano derecha, le va a dar un campo magnético que apunta en esta dirección, hacia abajo. Yo lo voy a hacer un poquito más exagerado para que se vea nomás. ¿eh? Y en este punto de acá, en este punto de ahí, que no salió mi dibujo del punto, salió una flechita, en este punto de acá, ¿eh? 1 litro de café me voy a tomar. En este punto de acá, ¿para dónde va el campo? Sabemos que va a ser vertical. En este punto de acá va a ser para arriba, ¿no es cierto? Y la dirección en cualquier punto interior del solenoide eh, va a ser la de esta línea de color, se terminan los colores rápido con esto, va a ser la línea
Ahí. En el interior entonces de este toroide, la dirección del campo va a ser la de una línea tangente a este contorno. ¿Se entiende eso? Es decir, acá dijimos, o dijo recién Fede, que acá el campo va para arriba, acá va a ir para este lado del campo y acá en este punto va a ir para aquel lado. Y en cualquier otro punto, por ejemplo este, el campo va a tener esa dirección. Acá pregunta Matías, dice, profe, dentro del toroide tiene campo únicamente, ¿no? Eh, a ver el resto que dice, ya de paso vemos, repasamos algún concepto teórico. ¿Correcto esto que dice Matías? Que adentro del, sí, por Ampere, sí es correcto. Bien, Marcelo, al decir que es correcto aplicando la ley de Ampere. ¿eh? Eh, porque si yo defino un contorno cerrado, este por ejemplo que dibujo acá, ¿cuánta corriente encierra ese contorno cerrado? Ninguna. Entonces, acá adentro el campo es cero. Si me paro en un punto externo al solenoide, eh, cualquier punto de este contorno, las corrientes que salen por un lado, por ejemplo, esta corriente que está saliendo acá, esta corriente que está saliendo acá, se cancela cuando entra del otro lado. Entonces, cuando ustedes hacen el cálculo de la circulación del campo magnético, le va a dar mu0 por n por i entrante menos i saliente. Y esto es igual a cero. Adentro no hay corriente directamente, pero cuando me paro afuera, eh, tengo corriente que entra y tengo corriente que sale con el mismo valor y en la misma cantidad. Entonces me da cero. Y en el único lugar donde no se cumple eso, es en esta línea de color violeta, color azul. Ahí está. Supone que es el flujo del campo magnético creado por el toroide, ¿no? Ahí pone Federico B por S, pone qué dice el resto. ¿eh? Yo voy a hacer el dibujito del campo magnético. Acá, por ejemplo, si la corriente está circulando en el toroide en un determinado sentido, esto sería el campo magnético, y yo le estoy preguntando el flujo del campo magnético
a través de este contorno de color celeste. ¿Mm? ¿Ves por área? Dice. ¿Ves por S o ves por área? ¿Eh? O sea, sería B por pi por R cuadrado. Esto siendo R, esta de acá, Nicolás. Volvemos de vuelta. A ver, rebobinemos un poco. ¿Eh? ¿Qué era el flujo? ¿Eh? ¿Qué era el flujo? La cantidad de líneas que pasan a través de un área cerrada, profe. Bien, eso era el flujo, ¿no? ¿Y cuántas líneas de campo en este dibujo que yo estoy haciendo acá hay atravesando el área de esta espira de contorno azul? O sea, ¿cuántas líneas de campo hay atravesando esta superficie? A ver, Nicolás. Las, las mismas que salen y entran, cero en realidad sería, entran la misma cantidad de las que salen. A ver, estamos hablando de flujo del campo magnético. ¿Eh? Y el campo magnético está dibujado acá de color verde en el dibujito. ¿Eh? Y la espira a través de la cual están calculando el flujo está dibujada en color azul. El área es la que representa el color rayado, digo, ¿no? Entonces, esto es como que ustedes tengan, eh, les voy a hacer con esto para que hagan una construcción en su cabeza. Supónganse que esta es su hoja de la carpeta, este es el contorno de color celeste y las líneas de campo magnético son estas que estoy dibujando acá. Ahí, ahí, ahí y acá. ¿Mm? Este dibujo se corresponde con este que está acá. O sea, y esto está todo en una hoja, o sea, está todo en un mismo plano. Luego, si está todo en un mismo plano, ¿cuántas líneas de estas que están acá están atravesando esta área de acá? Ahí dice Joaquín ninguna, Federico también dice ninguna, María Belén dice nada, cero. ¿Eh? Entonces, si no hay ninguna, ¿eh? ¿Cuánto va a valer el flujo del campo magnético a través del área de la espira? Cero, claro. Porque el área de la espira está representada por un vector que puede ser entrante o saliente. No importa si es entrante o saliente, el ángulo que forma el vector que representa el área con el campo es un ángulo de 90 grados. Y acuérdense que en el flujo, que ustedes dijeron que el flujo es B por A, también está metido el ángulo que forman el campo con el vector que representa el área. Entonces, no importa cuál de estos vectores tomen, siempre forma un ángulo de 90 grados con el área. Por eso le decía que este caso de acá es muy parecido al del solenoide que habíamos estado viendo hoy. ¿Eh? Pero acá fíjense las líneas de campo, porque yo no estoy hablando de las corrientes que atraviesan esta superficie, que es lo que dice la ley de Ampère. Estoy hablando del flujo del campo magnético a través de esta superficie de color celeste. ¿Se ubican con esto? Eso necesito saber, si no, busco explicar de otra manera. ¿Eh?
Lo que me habían dicho, los compañeros que me habían dicho hoy que era B por el área, entienden de que el flujo es cero, más allá de que el producto de B por A siempre está este coseno metido, no asuman que el ángulo siempre es de 0 grados para que el coseno sea 1, tienen que verlo eso en alguna parte del problema o con un gráfico, tienen que tratar de saber si este ángulo efectivamente vale 0, vale 90 o vale cualquier otro valor. Digo, está entendido. Entonces no asuman que el ángulo es de 0 grados siempre. Sí, profe, es distinto el caso del flujo del campo a través del área de una sección del toroide. Claro que es diferente, claro que es diferente, claro, es diferente ahí. ¿eh? Eso hay que estar atento, claro que hay que estar atento. Por eso yo en algún momento yo les había dicho que siempre, porque hay una cuestión de repetición, de diferencia, digamos, entre ustedes y yo, digamos. O sea, yo qué es lo que tengo más arriba que ustedes. No es que soy más inteligente que ustedes. Yo lo que tengo más que ustedes es práctica. Y una de las cosas que a mí la práctica me enseñó es que los problemas hay que dibujarlos antes de resolverlos. Si uno puede dibujar el problema, probablemente lo pueda resolver, pero si ni siquiera lo puede dibujar al problema, hacer una representación gráfica con las magnitudes que entran en el juego, es decir, como yo le mostré acá el campo magnético y demás hierba, es muy complejo de que puedan llegar a un resultado exitoso, y si lo llegan por ahí capaz que es porque el problema es muy sencillo y es una aplicación de una fórmula. Por eso es importante que las expresiones que involucren algún producto de vectores o un producto vectorial sepan a qué es igual, digamos, y si es en el caso de un producto vectorial, entiendan bien para dónde va a ir la fuerza resultante. A ver, para ponerle un ejemplo, supónganse que yo tengo un campo uniforme, un campo magnético uniforme. Este es un campo magnético uniforme B. Y tengo una porción de hilo Este hilo tiene una longitud L y lleva una corriente I, el hilo. ¿Cuánto vale? Vamos a ponerle número, vamos a poner a esto. Vamos a ponerle B igual a 2 Tesla, la longitud del hilo es igual a 2 metros y la corriente es igual a 2 amperes. ¿Cuánto vale la fuerza que actúa sobre este hilo conductor? 0, profe. 0, dice ahí Marcelo, me parece que dijo 0. El resto, ¿qué dice? Porque ustedes saben que acá la formulita es I por L por B. Si ustedes la miran así, digamos, claro, Matías dice ahí porque son paralelos. Si ustedes miran así la fórmula y piensan que el resultado de esto es 2 por 2, 4 por 2, 8, 8 newton, se están olvidando acá que entre estos dos hay un producto vectorial, digamos, y esto da un vector que es perpendicular al plano de estos dos. Esto en módulo, acuérdense que acá es I por L por B en módulo por el seno del ángulo que forman B con la dirección de la corriente, si ustedes quieren. Como acá los dos son paralelos, el seno me va a quedar el seno de 0, por ejemplo. Y el seno de 0 es 0. Entonces, el resultado de esto no es esto de acá, sino que esto es 0 newton. No hay fuerza. Diferente es si yo hubiese puesto en este problema
la corriente en este sentido de acá. Si yo hago que el conductor, que mide 2 metros, lleva una corriente en este sentido. Porque ahí la corriente, por ejemplo, y el campo forman un ángulo de 90 grados. Entonces ahí sí van a poder decir que el módulo, con los mismos valores en esta configuración, va a ser de 8 newtons. El tema es para dónde apunta ahora. Ahí aplican la regla de la mano derecha. Seguro, digamos, que va a ser perpendicular a la dirección, al plano formado por I y por B, digamos. El sentido lo tienen que sacar con la regla de la mano derecha, poniendo el dedo índice en la dirección de la corriente, el dedo mayor en la dirección del campo y el pulgar le da la dirección de la fuerza. En este caso la fuerza va a ser un vector que sale, como dice Marcelo ahí, saliente. ¿Estamos hasta ahí todos? ¿Entendieron este ejemplo? Fíjense que la complejidad, si ustedes quieren, entre comillas, de esta parte de acá es saber que tenemos muchos productos vectoriales de por medio y tenemos productos escalares también, digamos, ¿no? Y en esas operaciones con vectores juega mucho el ángulo que forman, no son módulos solamente los que tienen que multiplicar. Están los ángulos también, no caigan con esos errores, digo, ¿no? Bien. Estamos quemando nomás, este mes es bravo, sí, 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 y ahora tenemos una semana menos de cuatrimestre, nos enteramos hace unos pocos días, sí. Es por el tema de las mesas, que por un lado es entendible, a mí me parece que está bueno para la materia del ciclo superior, pero para nosotros la materia del ciclo básico, me parece que con levantar la correlatividad le hubiese sido más que suficiente, pero bueno, yo, yo estas cosas no decido, digo, ¿no? Decide otra gente que está muy por arriba mío. Aparte que el hecho de que sean muchos estudiantes, nosotros podemos decir, no, no vamos a tomar, yo estoy viendo todavía, en el caso de Física 2, ¿qué vamos a hacer? Bien, estamos. ¿Algún otro problema? ¿Mm? Con esto. Sí, Joaquín, pienso lo mismo. Decime, Joaquín, es muy ajustado el tiempo que tenemos para preparar y seguir con el cursado. Sí, es para cumplir con el calendario y yo me pongo en el lugar de ustedes, los alumnos, el tema de la incerteza de la modalidad con la que te va a tomar el profesor. Al ser ampliamente flexible, digamos, ¿cómo es? Cada uno va a tener su librito, digo, ¿no? Bien, dice Joaquín, si tenemos varios elementos y nos pide el campo magnético dentro de una espira, por ejemplo, ¿cómo sería? Mirá, ese ejemplo, fíjate, sí, corriente y nos pide en el centro de la espira. Mirá, te voy a hacer un problema para que vos veas. Suponete que yo tengo, a ver, ¿qué hace este? A ver, este dibujito de acá. Suponete que yo tengo ese plano, como un tablero de ajedrez, digamos, y que en este plano vos tenés un hilo que lleva corriente, esa es mi guardiana, lo que se escucha de fondo, no sé si escuchan de fondo, pero esa es. Supóngase que ustedes tienen este que lleva una corriente I1, y acá
en este punto de acá, tengo un hilo que lleva una corriente I2 que sale del plano de la pantalla. ¿Sí? Y dentro de este plano yo tengo, por ejemplo, esta área de acá. Y tengo que calcular el flujo del campo magnético total a través de esta área de color azul que está dibujado. Ahí. A través de esta área de acá. Capaz que conviene que la dibuje así. A través de esa área. A ver qué escribieron, porque me quedé con lo que dijo Joaquín. Si tenemos dos hilos y una espira que produce, si tenemos dos hilos y una espira que produce corriente y nos piden el centro de la espira. Se analiza el campo de los elementos individuales o por separado, eso dice Matías, exacto, y yo lo pensé así, como Matías, pero no estoy seguro, el flujo o el campo magnético podría ser, claro que sí, claro que sí. Entonces, fíjense, si supongan que la pregunta, porque este fue un problema de parcial que una vez se tomó, de hecho, este es uno de los problemas que yo hice. Supónganse que yo les pido calcular el campo magnético en este punto P. El campo magnético, sí, porque imagínense, acá le contesto a Joaquín, se nota que tiene imaginación para los problemas, profe, sí. Imagínate que nosotros tratamos de no repetir los problemas todos los años, todos los años son problemas diferentes. Entonces, fíjense en este punto P. Este hilo que lleva una corriente I1 hacia arriba genera en este punto P un campo un campo magnético que tiene dirección saliente. Este sería el B1, digamos, que se calcula con esta distancia R1, y cuyo valor B1 en P va a ser igual a mu0 por I1 sobre 2pi por R1. Yo lo hice, sí, es saliente, perdón, acá es saliente. Y I2 en el mismo punto P genera un campo magnético que tiene la dirección de una línea perpendicular a R2, es decir, va a tener la dirección de esta línea y el sentido se lo saca por la regla de la mano derecha, o sea, el sentido del campo magnético en este punto va a tener esta dirección, este va a ser, si ustedes quieren, el B2. El B2 va a ser igual, en P, va a ser igual a mu0 por I2 sobre 2pi por R2. De manera que vamos a tener un campo magnético, si a esto nosotros le metemos un sistema de eje coordenado, digamos, ponemos un eje por acá, si ustedes quieren, ponemos, les decía, un eje en esta dirección, otro eje en esta dirección de acá y uno perpendicular a los dos. Vamos a suponer que esto es X, el que está acá es Y y este es Z. Voy a tener un campo magnético que va a tener tres componentes, digo, ¿no? Ahora, si ustedes le piden calcular el flujo del campo magnético, fíjense que el vector, el campo magnético generado por el hilo B2, en ningún momento atraviesa esta espira de acá, esta espira de color verde. Solamente atraviesan líneas de campo las del campo magnético generado por la corriente I1. Entonces, al hablar del cálculo del flujo del campo magnético total, simplemente se remite a hacer el cálculo del flujo del campo magnético generado por 1. A ver qué pusieron en el chat.
vamos a tener que poner eje, ya que va a tener dos componentes ese campo, claro que sí. El B2 no estaría en el otro sentido, profe. El B2. El B2, si voy a aplicar la regla en la mano derecha, acá pones el pulgar y la curvatura de tus dedos, cuando vos pones la palma apuntando hacia el punto P, tus dedos te van a dar para este lado. ¿eh? Claro, el I2 este es saliente. El I2 es saliente, acá. Es saliente, está bien. No es que no produce campo en la espira, Joaquín. No produce flujo de campo magnético a través del área de la espira de color verde. Porque fíjate, bien, 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 bien. No se nota bien la espira de color verde. Espera un poquitito entonces. Que le hago un trazo. Esta es la espira de color, no sé si se nota ahí mejor, contrasta medio feo con el de fondo. Vamos a ver si esto, ahí está. Ahí está también el campo magnético B2, que está en el plano de esta espira que yo dibujé acá. ¿Se entiende? ¿Se entiende este problema? El flujo va a ser directamente el flujo del campo magnético de este hilo. ¿Y cuánto va a ser el flujo magnético del campo creado por este hilo? O sea, el flujo de B1 va a ser igual a B1 multiplicado por A. No, profe, porque el campo varía. El campo varía. Y varía el campo a medida que yo me voy alejando, el campo va disminuyendo, digamos, a medida que me voy moviendo horizontalmente, la intensidad del campo eléctrico va bajando porque depende de la inversa de R1. Es decir, cuando R1 aumenta, el campo magnético baja. Entonces no puedo hacer esta operación. Voy a tener que hacer directamente que el flujo del campo magnético va a ser igual. Y acá yo no me acuerdo, creo que con ustedes lo había visto a esta situación en la clase pasada. Tomo esto como un diferencial de área, por diferencial de área. Esta diferencial de área es igual, vamos a ponerle alguna letra a esto, ahí, y el espesor de esto es diferencial de R, luego el flujo va a ser igual a mu0 por I sobre 2pi por R, multiplicado por I diferencial de R, entre A y B. Y esto me va a quedar algo así como mu0 por I sobre 2pi por el logaritmo natural de B sobre A, por ejemplo. Acordate, mirá, Matías, mirá que yo B no estoy midiendo, o sea, B no es el contorno inferior, sino la distancia de este contorno de acá a la línea. Por eso puse así. O sea, yo no dije que sea así, digamos. Fíjate cómo yo puse el valor de B. ¿Estamos? Acuérdate que vos en el problema vos vas a tener los datos, vas a decir I igual a 3 centímetros, 3 por 3, y ponerle que sea 4 esta distancia. Entonces vos podés integrar entre ¿cómo es? 4 y 3 más 4, o entre 4 y 7, como quieran. Tomar el área determinada es independiente de la figura de la espira. Más que independiente de la figura de la espira, depende de cómo varía el campo, porque acá no tenemos variación en la dirección vertical, en la dirección Y, tenemos variación
en la dirección horizontal. Por eso el diferencial de área lo planteamos como un diferencial de R por I. Pero también lo podíamos haber planteado como que el diferencial de área es igual a diferencial de R por diferencial de I, acá. Hubiésemos también podido integrar. Y esta integral de acá hubiese quedado una integral doble, digamos, de mu 0 por I sobre 2pi por R, diferencial de R, diferencial de I. Fíjate que cuando yo integre respecto de I, todo esto que está acá, va a ser una constante y va a salir afuera. Entonces, cuando salga afuera me va a quedar esto, la integral de mu 0 por I sobre 2pi por R, diferencial de R, por la integral de diferencial de I. Esta integral de diferencial de I es I directamente, que era lo que teníamos acá, en esta expresión de acá. Que acá me olvidé de poner el I, por eso lo puse recién. El tema es que el campo varía en función de R, claro. Ese es. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, por ahí en el grupo un poco de mod hay un archivo que son de modelos de parciales de años anteriores. Ahora sí, como están los parciales, digamos, yo tuve que hacer el mismo ejercicio con el tema de las preguntas ¿cómo es? Las preguntas de teoría que están en el campo, por ejemplo. Profe, ¿y el campo en el centro sería la suma de los dos por separado? No presté atención si dijo algo sobre eso. Exacto. Porque ¿qué es lo que tenés acá vos? Vos tenés dos vectores concurrentes. Tenés un vector B2 que tiene componente en la dirección Z y en la dirección X, y tenés un campo B1 que solamente tiene componente en la dirección del eje de la Y. Lo que aplicás, el principio de superposición, digo, ¿no? Para calcular el campo en un punto, sumás o calculás el campo que genera cada hilo en ese punto, independiente de la presencia del otro. De una. Y si el espira también tuviera un campo, sería la suma de los tres, claro. Si vos tuviese una espira por la que está circulando una corriente, en este punto sería la suma de los tres. Sí, correcto. ¿Estamos? Entonces, a ver, una pregunta adicional. Si esta I2 es una I2 de T, ¿qué FEM se va a inducir en la espira? Mejor dicho, la pregunta es, ¿se va a inducir una FEM en la espira? Sí, profe, porque va a haber una variación de flujo. Ah, no, esa no. No, porque esa no contribuye al flujo. Claro, sería I1, claro, y sería I1. Bien. Claro, porque como es un vector que siempre va a ser tangente, digo, ¿no? No importa si esto se acorta o se aumenta el valor, nunca va a pasar a través del área de la espira el campo magnético que genera este hilo de corriente I2. Entonces nunca va a generar flujo. El que puede calcular, el que puede causar una FEM en la espira, es si esta corriente I1 es una corriente que depende del tiempo. ¿Estamos? Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Sí, Marcelo, te veo que levantás la mano. Metele nomás porque sin querer. Sin querer nomás fue, profe. No hay problema, no hay problema. Estamos entonces. Les pido ahora en un momento que por ahí entren al campus y fíjense si pueden acceder al aviso
del segundo parcial, porque hoy me decían sus compañeros de IEM que tenían problemas para visualizar el anuncio del segundo parcial, que dice el mismo mensaje de la otra vez, digo, ¿no? Del horario y del tiempo que van a disponer y de los temas que entran. Porque hoy me decían los chicos hoy una de las chicas de IEM me preguntó de qué hora era el parcial y yo le mandé el recorte de la imagen del campo y me dijo que ella no lo podía ver y saltaron un montón de otros compañeros que tampoco lo podían ver al comunicado. Sí, pero haciendo un clic ahí vos lo ves a ese aviso, sí pude entrar. Bien. Entonces el problema que estoy teniendo es solamente con IEM, por lo que puedo ver. Bien. O si no me lo solucionaron desde el mediodía, que estoy tratando de solucionar con la gente del campo. Bien, entonces. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, cortamos acá. Y si tienen duda por ahí con algo, manden nomás al grupo. Y si alguno de ustedes puede visualizarlo bien. Si alguno de ustedes tienen dudas en estos días, digo, manden la consulta al campo. Si alguno de ustedes la sabe, a la respuesta, la contesta. Si no, esperan a que yo la conteste, no hay problema. No es complejo, por lo que cualquier cosa preguntamos por el grupo, profe. Sí, como venimos trabajando hasta ahora, Federico. ¿Estamos? Bueno, chicos, nos veremos entonces, si Dios quiere, el viernes. Acuérdense, traten de juntar dudas y vayan evacuándola en el grupo de WhatsApp. Y